Bienvenidos nuevamente a mi canal. Sígueme en mis redes sociales que las voy a dejar aquí en la descripción. Suscríbete a mi canal para ver más contenidos. Llevo un buen tiempo ya documentándome del caso. Tengo evidentemente un análisis ya completo. Sería el segundo caso que analizamos jurídicamente. El primero, el plagio de Cale Anders, que te lo dejaré acá en sugerencias. En alguna de las esquinas de atrás si tienes ordenador. Si no, pues lo puedes encontrar en la descripción del video. He visto recientemente un montón de gente diciendo burradas, literalmente hablando, y es que llegó un punto en el que lo politizaron. Es decir, la gente que está a favor de las manifestaciones, eventualmente de izquierda, está pidiendo incluso pena de muerte para Javes. Y las que están en contra de las manifestaciones, eventualmente de derecha, están incluso pidiendo que lo liberen, porque fue un accidente. Ambas cosas, una estupidez, absurdez de carácter planetario. No voy a entrar aquí en tecnicismos, porque no es una clase de derecho penal. Lo que quiero es que la gente entienda el mensaje. Antes de entrar a profundizar, tengo que explicar algunas cosas, porque no se están entendiendo. Primero, asesinato. 25-50 años de prisión. Hay premeditación, es decir, lo planifiqué. Por un ejemplo, acechó a la víctima, pero que abra la puerta de su casa cuando viene de regreso del trabajo. Entró junto a la víctima a su casa cuando abre la puerta. Y una vez adentro, someto a la víctima, por lo tanto hay intención, obviamente. Luego tenemos el homicidio, son de 15 a 40 años de prisión. Es espontáneo, hay también intención. Alguien me choca imprudentemente, yo me bajo del vehículo y de lo enojado le disparo. No que fue un enojo repentino y yo por eso decidí. ¿Hubo intención? Sí. Tercero, homicidio preterintencional, de 2 a 10 años. El agresor actúa con intenciones de provocar lesiones, con un medio idóneo para ello, pero provoca la muerte. María golpea a Hernán, pierde el equilibrio, cae por las escaleras y debido a la caída de las escaleras se quiebra el cuello. Ese es un homicidio preterintencional, aquí no hay intención. El homicidio culposo, de 2 a 5 años, hay responsabilidad porque ocurre por negligencia, imprudencia o impericia. Entonces no hay intención, obviamente, pero sí que hay una responsabilidad por haberlo hecho. Luego tenemos el caso fortuito. Aquí sí es un accidente. Le quitamos la pena a quien comete un caso fortuito. Porque quien con una acción lícita o una omisión lícita, ojo, escuchen bien, una acción lícita, poniendo en ella la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Así dice la ley. No incurre en responsabilidad penal. Es decir, que si tú vas, por ejemplo, en la calle, en tu carril, sin exceder los límites de la velocidad, el semáforo está en verde y se te atraviesa una persona viendo para el lado contrario, creyendo que del otro lado vienen los vehículos, o sea, la persona cometió un error y se atraviesa la calle, pero tú vas bien y en ese momento tú la atropellas. Ese es un caso fortuito. Claro, se tiene que hacer una investigación que establezca eso. Entonces vamos a ir concluyendo ya varias cosas. Primero, decir que es un asesino, no es ningún asesino. Decir que fue un accidente, tampoco. Prácticamente lo vamos a dejar entre si es homicidio preterintencional o homicidio culposo. He encontrado personas diciéndome, pero ¿qué importa? Ya está en prisión. ¿Qué más quieren? Lo que se quiere es que se le aplique la pena correcta, porque ya vimos la diferencia entre un homicidio y un homicidio culposo, de 2 a 5 años a 15 a 40. ¿Cómo sentirías que a un asesino le den 1 año de prisión? Que venga alguien y te diga, ay, pero ya está en la cárcel, ¿qué más quieres? Es estúpido. Entonces aquí vamos a jugar con la intencionalidad. ¿Quiso cometerlo o no quiso cometerlo? Algunas personas están diciendo que no lo quería hacer porque él solo quería pasar. Yo ya vi el video muy detenidamente y me di cuenta de algunas cosas. Ya habían dejado pasar a un vehículo. ¿Por qué embestir? Te hubieras esperado. Seguramente si presionabas un poco más, te iban a dejar pasar a ti. Y es que aquí vamos a jugar mucho con la razón, como para irle restando culpa o aumentándosela en la eventualidad del hecho. Si ya habían dejado pasar a un vehículo, ¿por qué no te iban a dejar a ti pasar si estuvieras insistiendo un poco más? Entonces, embestir en ese momento cuando ya habías visto que habían dejado pasar otro fue una total irracionalidad. Hay un momento en donde el vehículo se ve que está sobre algo. La rueda del vehículo se eleva, es decir, que está sobre algo. El conductor evidentemente sintió que su vehículo estaba sobre algo y no habían bultos o para que no creyera que fuera una persona la que estaba ahí.
y solo habían personas enfrente de él, o sea, ¿qué más iba a estar ahí? Si el conductor sintió que estaba sobre algo, ¿por qué siguió acelerando? Esto me lleva a hacer dos cuestiones. Sabiendo que estaba sobre una persona, debió haberse detenido si lo que quería no era causar una intención prácticamente de muerte. Si yo sé que hay algo debajo y que es una persona, puedo partir huesos. Si es el cráneo, darle la vida a una persona inmediatamente. Si es el torso, igual. Partiendo desde este punto de vista, yo ya sabía que había una persona abajo y de todos modos le sigo dando. Clara intención de ocasionar un daño que pudiera ser considerado de muerte. La segunda cuestión es de que en el momento que una niña quita a otra niña que está enfrente de su vehículo y él lo mira porque en ese momento está detenido el vehículo, ¿qué le hizo pensar que no había otra niña o otro niño enfrente o en medio de su vehículo? Porque siguió dándole. Es decir, le daba completamente lo mismo lo que ocurriera, ¿sí? El resultado le era indiferente. Aunque la defensa de Meda justificó sus acciones con el argumento que embistió con su vehículo a los estudiantes en un ataque de miedo invencible, el tribunal dio valor a un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el cual se desacredita tal versión. Y es que este caso se puede comparar con algunos otros. Por ejemplo, el caso de Charlottesville es un caso bastante parecido, ¿no? Donde una persona arremete de forma totalmente irracional. Fue llamado terrorista porque el automóvil fue usado como arma. Arrolló a una multitud en esa ciudad de Virginia y fue condenado a cadena perpetua. Las víctimas fue una víctima y 19 heridos, muy parecido al caso de Javes. Otro caso muy parecido ocurrió, por ejemplo, en Argentina. Este caso, vamos a leerlo, dice: procesamiento por homicidio simple, es decir, con intención, a quien atropelló peatones en una conducción evidentemente peligrosa. Podemos decir de que fue una conducción peligrosa, lo hizo por imprudencia, porque le dieron el homicidio simple. Vamos a ver el razonamiento que hizo aquí la jueza porque es muy interesante. Corresponde confirmar el procesamiento del imputado por el delito de homicidio simple, con dolo eventual, porque en el caso sean los supuestos excepcionales que ameritan considerar que la conducta pueda ser asimilada a un supuesto doloso, es decir, con la intención de quitarle la vida a una persona. Le resultó indiferente el resultado, ojo, producido al atropellar a las víctimas, al circular a una velocidad casi el doble de la permitida, en forma zigzagueante y habiendo consumido bebidas alcohólicas. Ojo con esto, le resultó indiferente el resultado producido al atropellar a las víctimas. El procesamiento por homicidio simple, con dolo, es decir, con intención, debe ser confirmado en tanto el imputado manejó un vehículo adquirido el día anterior a una velocidad casi el doble de la permitida, cruzó en reiteradas oportunidades semáforos en rojo, sobrepasó automóviles por la derecha y circuló de forma zigzagueante, obligando a otros vehículos a modificar su carril con el fin de... Es decir, una irresponsabilidad. Le daba totalmente lo mismo el resultado de sus acciones. Y cuando miramos la conclusión, porque la defensa planteaba que era un homicidio por imprudencia, el mismo caso que acá. Y dice: en conclusión, la evaluación conjunta y armónica de la totalidad de los elementos señalados precedentemente conduce a concluir que B, o sea, no ponen el nombre, obviamente, incurrió en un obrar doloso, es decir, con intención, y no en un caso de culpa consciente, como plantea la defensa. La jueza le dio un homicidio intencional, ya que le dio lo mismo el resultado de sus acciones, algo muy parecido en lo que ya les planteé en el caso de Javes. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que habían dejado pasar a una persona porque embistió, hay un momento donde el vehículo se ve que está encima de una persona. ¿Por qué siguió acelerando? ¿Y por qué cuando llega una niña y le quita a una niña de enfrente, por qué siguió patinando? Es decir, él sabía explícitamente que había alguien debajo del vehículo. Su intención era causar daño y el resultado le era indiferente. O sea, por eso considero que sí encuadra en un homicidio con intención. Algo muy parecido ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico cuando tú disparas al aire y le da a una persona. Podemos decir que en principio tú no querías quitarle la vida a una persona, y que por ende se te debe dar la pena de homicidio culposo, porque fue una imprudencia disparar al aire, no un asesinato como tal.
ni tampoco un homicidio porque no hiciste con la intención de quitarle la vida a una persona. Sin embargo, miren lo que dice aquí el Código Penal. El Código Penal de 2012 y posteriormente enmendado en el 2014 establece que constituye asesinato en primer grado toda muerte causada al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar público o abierto al público, en un punto determinado o indeterminado, con claro menosprecio de la seguridad pública, es decir, le daba lo mismo al resultado. Y esto el Código Penal lo interpreta como que si lo hizo con intención. Y es decir, yo estoy a favor de la primera sentencia, en el cual se establece que él quiso darle la vida a una persona, le daba lo mismo el resultado y en ningún momento se detiene, sabía que tenía abajo a una persona y de todos modos siguió dándole. Y bueno, el caso ahora se fue a casación, que es ya una de las últimas instancias. Esperar a ver qué dicen, se va a volver a tocar el tema y lo que digan en esta última instancia pues será el veredicto final. Si esto es meramente interpretativo, algunas personas van a estar a favor, otras no. Quisiera ver tu opinión. Si tú no estás de acuerdo con mi punto de vista, está bien, déjamelo en los comentarios. Suscríbete, dale like al vídeo. Sin más que agregar, gracias por llegar hasta acá en el vídeo y nos vemos a la próxima.